Hola, buenos días. Qué bueno que están aquí una vez más. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de entrar hasta sus hogares una vez más a través de este medio. No sé hasta cuándo vamos a seguir igual haciendo lo mismo, pero pues vamos a darle gracias a Dios porque nos permite tener acceso al internet. Gracias a Dios por Daniel García, que cada semana está aquí grabando, siempre está detrás de la cámara, por eso ustedes no lo ven. Gracias a Dios por nuestro hermano Hilario también, que siempre está aquí, como se dice coloquialmente, al pie del cañón. Entonces, gracias por cada uno de ustedes también, que nos permiten la oportunidad de entrar hasta sus hogares con la predicación de la palabra de Dios, con las alabanzas que entonamos para nuestro Dios y con cada cosa que hacemos aquí. Pues vamos a comenzar alabando a nuestro Dios y voy a dejarles el lugar a nuestro hermano Hilario Cortés. Adelante, hermano. Bien, hermanos, pues llegó el momento de cantar y vamos a hacerlo. Vamos a iniciar con un canto basado en Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca. Vamos a cantar. Es el Señor. Y ojalá y también que menciona este canto, pues sea nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro anhelo, que el Señor sea nuestro pensamiento. Canten.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Bueno, ¿y cómo la están pasando? ¿Les gustan los cantos? ¡Qué bueno! A nosotros nos gusta alabar a Dios y nos gustan estos cantos. Son cantos pues de Berea. Obviamente uno que otro no es nuestro, pero la mayoría. Procuramos que la mayoría sean los cantos que Dios nos ha dado, que Dios le ha inspirado aquí a la gente de nuestra iglesia. Entonces vamos a seguir alabando a nuestro Dios después de estos anuncios. Pues ya mañana comenzamos con el encuentro. Mañana es lunes o mañana será. Mañana será lunes 27 de julio. Como dice el dicho, no hay tiempo que no se cumpla ni plazo que no se llegue, o al revés, pero la idea es esa. Ya llegó el tiempo. Ya estamos para comenzar nuestra semana del 7º encuentro misionero, y obviamente de manera virtual. Aparte de que puedan verlo aquí en la pantalla, el link y la manera de entrar al Zoom para conectarse y estar en vivo con los diferentes misioneros, porque son los misioneros los que tomarán parte, y déjenme les digo de qué manera. Cada día, comenzando mañana lunes a las 6 de la tarde, vamos a tener 2 misioneros. El Zoom nos da un lapso de 40 minutos. Entonces, cada misionero va a presentar una enseñanza y lo que Dios está haciendo en su vida, etc. De 6 a 6:40. Inmediatamente de 6:40 a 7:20. E inmediatamente la tercera sesión será solamente de un tiempo de oración y de preguntas. Entonces, esto será de 7:20 a 8 de la noche. El link para entrar es el mismo. En cuanto se acaba el tiempo límite, ustedes nuevamente pueden conectarse siguiendo los mismos pasos para conectarse al Zoom. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 2 misioneros cada día, a partir de las 6 de la tarde. Del martes a viernes, a las 2 de la tarde vamos a tener lo que se llama el Berea Kids. Todos los niños de los misioneros. En nuestra iglesia hemos tenido ese programa ya por un buen tiempo. Hay algunas hermanas que han hecho equipo con nuestra hermana Suquibel Delgado, y entonces cada domingo a las 2 de la tarde tenemos lo que es el culto infantil, y los miércoles y los viernes tenemos el Berea Kids. Pero en esta ocasión, por la semana del encuentro, lo vamos a tener todos los días de martes a viernes a las 2 de la tarde, martes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde. Entonces, ya saben qué hacer, y si no, pues pregunten. Estamos para contestar sus preguntas, y pueden comunicarse con un servidor, pueden comunicarse con Daniel García, pueden comunicarse, en el caso de los niños, pues con la hermana Suki directamente, o de alguna manera nosotros estamos a sus órdenes para cualquier duda. Y ahora nos toca hablar de otro misionero. ¿Cuántos misioneros llevamos? A ver, aquí una pequeña trivia. Hemos hablado de
8 misioneros. En primer lugar, hablamos de Teo y Esmeralda, que salieron o fueron tomados como misioneros por nuestra iglesia en el año 2009. Luego, Ubaldo y Yavi, los primeros que enviamos de aquí. Después, Sergio y Chantal en el 2012. Luego, Areli López en el 2012. Después, nuestros 5. Hay que seguir orando por nuestros 5. El papá y el hijo ya están saliendo del problema. La mamá es la que ahora está con problemas por el COVID. Pero Dios ha sido misericordioso y están saliendo adelante. Entonces, que sigamos orando. Bueno, en el 2013 fue cuando enviamos a nuestros 5. Luego, en el mismo año 2013, Gabriel y Cintia salieron de aquí de la ciudad de Saltillo por cuestiones de trabajo e inmediatamente se integraron también a nuestro equipo misionero. Ellos ahora están en Ocotlán, Jalisco, ya lo habíamos dicho antes. Después, en el 2014, enviamos a nuestro hermano Francisco López y la hermana Lourdes. Anduvieron aquí en Saltillo la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de la misionera número 8 en este caso. ¿Quién fue? Elizabeth García, claro que sí. Y ahora, en esta ocasión, nos toca hablar de Fernando y Elsa. Fernando, al igual que Liz, al igual que Abby Cortés, etcétera, nacieron aquí, espiritualmente. Habría mucho que decir, pero no tenemos el tiempo. Entonces, Fernando es otro de esos misioneros que se dice made in Berea, hecho en Berea. Aquí nació físicamente, aquí nació espiritualmente, aquí fue discipulado, aquí fue entrenado y en su momento de aquí lo enviamos como misionero. Ahora, Elcita, su esposa, llegó aquí a la ciudad de Saltillo en el año 2010, en junio del 2010. Ella es de una comunidad llamada Tabasco, Zacatecas. Y llegó aquí a Saltillo para hacer su internado en la carrera de medicina. Y entonces alguien nos habló por teléfono, un pastor que pues tuvimos el privilegio de pastorearlo cuando era niño, a él y a su familia. Entonces él creció y también se hizo pastor y ahora está pastoreando en Piedras Negras. Total, me llamó y me dijo, hermano, quiero enviarte a mi cuñada. Le dije, bienvenida. Total, Elcita vino y estuvo con nosotros un año y aquí se quedó, ya no se fue. Entonces así fue como se conocieron ella y Fernando, y luego en el año 2012 los casamos. Y en septiembre del 2015 los enviamos a Tecash, Yucatán, donde están actualmente. Bueno, en este momento andan en Tabasco, Zacatecas. Y Fernando ya está sentenciado. Los mismos días. Tárdate, ya te dijo Elcita, ¿verdad? Entonces, ellos están en Tecash, Yucatán, desde el mes de septiembre del 2015. Y hermanos, Dios ha bendecido bastante la obra y el ministerio que Fernando y Elsa, y ahora juntamente con sus niños, Josué y Fernanda, el ministerio que están haciendo allá. Sigamos orando por cada uno de nuestros misioneros. Y la semana próxima vamos a tener la clausura del encuentro misionero. El servicio va a ser más o menos igual, y no vamos a presentar allí a ningún misionero, sino hasta dentro de 15 días. Vamos a continuar con nuestro hermano Hilario, alabando a nuestro Dios. Y entonemos este canto, hermanos, que pues en ocasiones nos emociona tanto que se nos corta la voz, ¿sabe? Pero pensemos en cada uno de nuestros hermanos que dejaron su casa, dejaron nuestra congregación y se fueron a iniciar la obra en otro lugar. Vamos a cantar Los Misioneros de mi Tierra.
otros dan por los negados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Hola amigos, hola hermanos, hermanos en Cristo. Qué bueno que podemos una vez más tener esta oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Seguimos en 1 Corintios, en el capítulo 5. Estamos ya enfilándonos hacia lo último del capítulo. Comenzamos a hablar del secreto revelado de la resurrección. Y vimos allí a partir del versículo 25, que dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, aquí en este verso 25, lo que ya dijimos es que la resurrección nos revela el asunto del reino. Una cosa que no les dije, ya no quise abusar del tiempo, y solamente voy a leer un pasaje en 1 Timoteo capítulo 1 y el verso 17. 1 Timoteo 1:17 dice de esta manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Rey debe ser adorado. La resurrección nos revela el asunto del reino. Hay un rey, hay un reino, y el Rey debe ser adorado. Y ahora, la ocasión anterior, les dije qué es lo que vamos a considerar hoy. Y esto lo veremos en el verso 26. Y el verso 26 dice de esta manera: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la resurrección nos revela
el fin de la muerte. El fin de la muerte. Y lo primero que queremos preguntar es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Un diccionario enciclopédico dice que la muerte es la cesación de la vida. Y algo interesante en cuanto a este diccionario es que también define la muerte como la separación del cuerpo y del alma. No lo van a encontrar en cualquier diccionario. Es un diccionario cualquiera. Yo tengo la edición de mayo de 1968. Es el Diccionario Enciclopédico Mayor. Así se llama, Diccionario Enciclopédico Mayor. Entonces dice, muerte, cesación de la vida, separación del cuerpo y del alma. Y ateniéndonos a esta definición, la muerte es la cesación de la vida física, de la vida sobre la tierra. La segunda acepción en esta definición es que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. La Biblia nos define la palabra muerte como separación. Y aquí el diccionario nos dice separación del cuerpo y del alma. En esta segunda acepción, Eclesiastés 12:7 nos recuerda lo que sucede cuando cesa la vida física. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el cuerpo es sepultado, el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero la Biblia dice que nuestro ser se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo, el polvo, vuelve a la tierra. ¿Y el alma? ¿Qué pasa con el alma? De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con las Escrituras, el alma es la única posesión verdadera, la única posesión real del ser humano. Aquí en el libro de Marcos capítulo 8, los versos 36 y 37 nos dicen de esta manera: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdiere su alma. El espíritu no nos pertenece. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo no nos pertenece. El cuerpo vuelve a la tierra como era. El alma, su alma, es la única posesión real que tenemos. Dice en el verso 37, estamos todavía en Marcos 8, verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por su alma. Ahora, las palabras del Señor Jesús en este pasaje de Marcos nos invitan a considerar la posibilidad de perder el alma. ¿Por qué? Porque es la única posesión que tenemos. Es la única posesión verdadera desde el punto de vista bíblico. Podemos perder el alma. ¿Qué es la muerte? La muerte no significa dejar de existir. Con toda propiedad, el diccionario nos define que la muerte es la cesación de la vida física, de la vida sobre la tierra. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 15, Pablo personifica la muerte. Pablo está usando una figura de lenguaje que los estudiosos han llamado prosopopeya o personificación. Es lo mismo, personificación. Nosotros usamos muchas veces la prosopopeya sin darnos cuenta, ¿verdad? Imagínense a los niños jugando en el parque y un poeta escribe: mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. Pues los árboles no sonríen, pero el viento los mueve
Entonces el poeta dice, mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. O esta mañana el sol me sonrió. Son figuras de lenguaje. Caen dentro de la clasificación de personificación, prosopopeya. Y es lo que Pablo hace aquí en 1 Corintios capítulo 15 al hablar de la muerte. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Personifica a la muerte hablando de la muerte como un enemigo que será destruido. En 1 Corintios capítulo 15, verso 54, aquí mismo nos dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esta expresión, sorbida es la muerte en victoria, nos habla del final de la muerte, de la destrucción de la muerte, de la victoria que devora a la muerte. En Isaías, capítulo 25 y el verso 8, ahí nos dice que Dios destruirá la muerte para siempre. Voy a leer desde el verso 7, Isaías 25, versos 7 y 8. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué nos está diciendo el profeta Isaías? Que Dios va a destruir la muerte. En el libro de Oseas, capítulo 13 y el verso 14, también nos dice que Dios destruirá a la muerte, y no solamente la muerte, sino también al Seol, o sea, el lugar de los muertos. En una ocasión anterior les dije que la palabra Seol es una palabra hebrea para hablarnos del lugar de los muertos, y la palabra griega es la palabra Hades para hablarnos del lugar de los muertos. Ahora, ¿qué dice Oseas? En el capítulo 13 y el verso 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces, la muerte será destruida. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? 1 Corintios 15, 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien, pero ¿cuándo? En el versículo 25, aquí mismo, 1 Corintios 15, el verso 24, dijo, luego el fin, al final de todo, la muerte será destruida. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, ahí se nos habla de un periodo de 1000 años. Y en este periodo de 1000 años, este periodo va a comenzar con la segunda venida de Cristo. Y esto la Biblia lo ubica antes del juicio final, antes del inicio de la eternidad. No voy a usar el tiempo para que podamos leer todo el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 1 al 10. No lo voy a hacer, pero ahí es donde ustedes pueden encontrar este periodo de 1000 años. Ahora, algunas cosas que van a suceder en este periodo. Durante este tiempo, el milenio, las condiciones de la tierra volverán a ser como en los días de Noé, donde los hombres vivían hasta 900 años o más. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 65, los versículos 21 y 22. Isaías, capítulo 65, versos 21 y 22. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite,
ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Noten esta frase, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Tanto en nuestro México como en otras partes del mundo, existen lo que se llaman árboles longevos, árboles que tienen muchos años. Se habla de las ceibas, que crecen principalmente en la península de Yucatán y en muchas partes de Centroamérica. Las ceibas son árboles que duran muchos años. Se habla del árbol de la cruz en Querétaro y dicen los que lo visitan que tiene más de 300 años actualmente. Se habla de un árbol llamado el Sabino Gordo, cerca de General Terán, a unos 100 kilómetros al sureste de Monterrey. Y a ese árbol se le atribuyen unos 500 años de antigüedad. El árbol del Tule creo que está en Oaxaca y otros árboles que tienen muchos años. Durante el milenio, dice la Escritura, que los días de los hombres serán como los días de los árboles, como los días de los árboles. Dios de alguna manera va a cambiar las condiciones de la atmósfera para que los hombres puedan vivir muchos años. Ahora, hay dos características que seguirán imperando aún durante este periodo del milenio. Número uno, la muerte. Durante el milenio todavía habrá muerte. Van a vivir largas vidas, muchos años, pero aún así habrá muerte. Dice, por ejemplo, aquí en Isaías 65:20. Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Ya no van a morir los niños a los pocos días de nacidos. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea, una persona que muera antes de los 100 años, será considerado que murió joven. Murió joven. ¿Qué edad tenía cuando murió? 70, 80 años. Hoy estaba muy joven en aquel tiempo, durante el milenio. Termina el versículo 20 diciendo, y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, durante el milenio aún habrá muerte, y noten esta palabra, y el pecador de 100 años será maldito. Aún existirá la maldición del pecado. Jesucristo estará viviendo sobre la tierra, reinando sobre la tierra por 1000 años, pero habrá muerte y habrá pecado. Entonces, continuamos con la misma pregunta. ¿Cuándo será destruida la muerte? Al final del milenio, durante el juicio del trono blanco. Será allí cuando la muerte dejará de tener efecto sobre los hombres, al final del milenio. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Y estamos hablando aquí después del milenio, porque en este capítulo 20 se habla del milenio en los primeros 10 versículos del 1 al 10, pero ahora estamos leyendo los versos 13 y 14 que dicen así. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, en lugar de los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, podemos ver aquí que durante el juicio del trono blanco, ahí dejará de existir la muerte. Ahí será el fin de la muerte. Porque al entrar a la eternidad, en el capítulo 21, mismo libro de Apocalipsis, al entrar a la eternidad, podemos leer en los versículos 3 y 4 que dicen de esta manera.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué estamos hablando? De el fin de la muerte. ¿Quién acaba con la muerte? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Estamos hablando de algunas cosas que la resurrección nos revela. Número 1, dijimos que la resurrección nos revela el asunto del reino. ¿Cuál es el propósito? Que el Rey sea adorado. Número 2, hemos dicho que la resurrección nos revela el fin de la muerte. El fin de la muerte. Y ahora, número 3, la resurrección nos revela la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Déjenme leer los versículos 27 y 28, aquí de 1 Corintios 15. Versos 27 y 28. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este pasaje nos habla de la autoridad de Jesús. A través de los años, muchas personas han pensado que Jesús es solamente un profeta, solamente un buen maestro, una buena persona. Algunos llegan a decir, pues, alguien que vino para enseñarnos cómo morir. La Biblia nos dice que Jesús es Dios, pero también es hombre. Lo que leemos en los evangelios es la vida del hombre, del Hijo del Hombre, la vida de Jesús como humano. Pero la Escritura nos dice que Jesús es Dios y Él tiene autoridad. Ahora, aquí en este pasaje de 1 Corintios, en el capítulo 15 y el verso 27, Pablo está citando el Salmo 8, el cual proféticamente se aplica a Jesús. Y voy a leer del Salmo 8 los versos 3 al 8 solamente. Dicen de esta manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre? Por comparar la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta que este pasaje no está hablando meramente de David, del rey David, ni de hombre alguno sobre la tierra. En realidad, este es un pasaje profético que habla del Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos lo vuelve a mencionar, pero no vamos a ir a Hebreos. Estamos aquí en el Salmo 8. Dice el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. De manera que este pasaje habla de Jesús. Y vamos a hablar un poquito de su autoridad. Ahora, regresando a Corintios,
nos dice que el Padre ha sujetado al Hijo todas las cosas. Y este libro de los Salmos, el Salmo 8, nos dice que Dios ha puesto todo bajo sus pies, bajo los pies de Jesús, bajo los pies del Hijo. Los evangelios nos hablan de la autoridad de Jesús. Por ejemplo, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 13:3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 17:7. Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. De manera que Juan, el apóstol, nos dice que todas las cosas le dio el Padre al Hijo. El Nuevo Testamento sigue presentándonos la autoridad de Jesús en diferentes eventos, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí en Lucas 4, 31 al 36, donde se habla de su autoridad sobre los espíritus inmundos. Descendió Jesús a Capernaum. Estoy leyendo Lucas 4, versos 31 al 36. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Con autoridad y poder. Poder sobre los espíritus inmundos. No crean que está temblando, solo se movió la cámara. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, los versos 23 al 27, también nos hablan de su poder y autoridad sobre los vientos y el mar. Déjenme leer 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay otros pasajes que nos hablan de lo mismo, pero yo escogí este pasaje de Mateo por la pregunta y el énfasis. ¿Qué hombre es este? O sea, ¿no ven que tenga un halo de luz, una aureolita? Su rostro no brilla ni siquiera como el de Moisés. Lo ven como cualquier hombre con rasgos judíos, curtido por el sol, por el viento, el calor, el frío de la noche. Seguramente manos toscas, él era un carpintero de profesión, de oficio. Lo ven como un hombre. Pero ahora, cuando reprende los vientos y el mar y se hace grande bonanza, se preguntan, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen.
En Mateo capítulo 14, los versos 22 al 33, yo voy a leer solamente versículos 31 al 33, pero toda la historia está en los versos 32 al 33. Ahí se nos enseña cuál debe ser el resultado cuando entendemos y aceptamos su autoridad sobre nuestras vidas. El contexto tiene que ver con aquella ocasión cuando Pedro caminó sobre las aguas y él oró diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y comenzó a caminar. Jesús le dijo: ven, y comenzó a caminar. Ahora, la Biblia no nos dice cuánto. ¿Un paso? ¿2 pasos? ¿Medio kilómetro? ¿1 kilómetro? La Biblia no nos dice cuánto, simplemente comenzó a caminar. Pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Su oración fue muy corta: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ahora, dice el verso 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Vinieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron. Estamos diciendo que la resurrección nos revela la autoridad de Jesús. Su poder y autoridad no es para que hagamos exhibiciones ni alardes de lo que Él puede hacer, sino para que le honremos y le adoremos. Es interesante el considerar que muchos quieren imitar sus milagros y sus señales y sus prodigios, pero pocos quieren imitar su misión. Pocos quieren obedecer su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, su poder y autoridad es para que le adoremos, no para que hagamos exhibiciones ni alardes de lo que Él puede hacer. El Salmo 2 nos dice que debemos honrar al Hijo, así como honramos al Padre. Dice el Salmo 2, versos 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En Juan capítulo 5 se nos reitera que su poder y autoridad es para que todos le honremos. El contexto de Juan capítulo 5 habla de su poder para dar vida. Dice en los versos 21 al 23. Juan 5, 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿cuál es el propósito de su poder y de su autoridad? Que lo honremos, que lo adoremos. Dios ordenó en el libro de Hebreos que aún los ángeles debían adorar a Jesús en la tierra, porque en el cielo siempre lo adoran, pero en la tierra. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. La adoración bíblica implica una entrega sin reservas.
implica una entrega sin reservas. Es muy conocida la historia de Génesis capítulo 22, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio para Dios. Y les leo los versos 4 y 5. Abraham preparó la leña, tomó a su hijo, llevaba el cuchillo, llegaron al monte. Isaac no es un bebito. Isaac no es un niño de 6 o 7 años. Ya es un adolescente, no sé, entre 13 y 17 años quizá. De manera que tiene la agilidad suficiente para escapar, pero no lo hizo. Ahora, lo que me interesa marcar aquí son las palabras que Abraham le dijo a sus siervos. Dice en Génesis capítulo 22, versículos 4 y 5. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No iban para tener un servicio de alabanzas. No iban para tener testimonios y acciones de gracias. No hay nada de malo en eso. Obviamente debemos hacerlo, debemos alabar, debemos dar testimonio y toda la cosa. Pero, ¿cuál era el propósito de Abraham? Sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió. Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y Abraham dice: el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estamos hablando de una entrega total, una entrega sin reservas, de obediencia absoluta. ¿Pueden ver lo mismo en su casa? Comparando la historia de Ana. Ana, aquella mujer estéril, aquella mujer que no podía tener hijos, pero le pidió a Dios: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré para ti. Y cuando Ana fue a entregar su hijo al templo, dijo casi las mismas palabras. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Hizo lo mismo. Entregó a su hijo. Adoró a Dios entregando a su hijo. De manera que la adoración implica una entrega total, una entrega sin reservas. Estamos diciendo que la resurrección nos revela la autoridad de Jesús, la autoridad del Mesías. Y el propósito es que le adoremos. No que hagamos alarde o exhibición de su poder, sino que le adoremos. ¿Qué implica la adoración? Es algo más que la alabanza. Debemos alabar. Es un privilegio alabar. Pero la adoración implica alabanza e implica algo más. Obediencia absoluta a sus mandatos y a su misión. Y ahora llegamos al verso 29. Primera a los Corintios 15, 29. Y aquí es para hablar de la trascendencia del bautismo. El pasaje dice de esta manera: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Vamos a aprender aquí cómo la resurrección nos revela la trascendencia del bautismo. Pero eso lo haremos la siguiente ocasión. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y hermanos, pues una cosa que debemos de seguir cantando y recordando, alabando a nuestro Dios, es por su fidelidad. ¿Se acuerdan que nosotros cantamos Fiel es Dios? Ahora vamos a cantar Tu fidelidad es grande. Canten.
Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Terminamos este devocional, hermanos, con este canto. También propóngase alabar al Señor con este canto y ahí en su lugar. Cántelo, hermanos. Vamos a acompañar a nuestra hermana Ana Lidia cantando Cuán admirable amor. Y con esto nos despedimos. Gracias. Cuán admirable amor, sublime don que Dios me dio.
Lástima que ya se acabó. Bueno, gracias a Dios por los cantos, por las alabanzas. Gracias a Dios por la presencia de Dios en este lugar, en nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esperamos que esta semana del encuentro misionero virtual pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Inviten a sus amigos, pásenles el link para que puedan también tener acceso y disfrutar de esta semana juntamente con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.